sobre industria salmonera. Vamos a conversar ahora con Juan Carlos Cárdenas, él es director ejecutivo de la ONG Ecocéanos. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Bárbara, por dar esta oportunidad de poder conversar sobre la industria del salmón en nuestro país. Felices de tenerte por aquí, tenemos muchas dudas, muchas preguntas que vamos a ir, me imagino, dilucidando contigo, feliz. pero lo primero que te quiero preguntar es en qué situación actual está la industria salmonera en Chile y que me comentes además sobre todas las perspectivas de expansión que hay de parte de la industria. Yo creo que la industria está en este momento, dadas las condiciones internacionales, condiciones de mercado, también la llegada de la COP25, donde ponen los temas ambientales sobre océano arriba de la mesa, en un proceso de replantear su modelo de negocio, que había sido bastante exitoso desde el punto de vista productivo exportador, pero que tiene características tercermundistas desde el punto de vista de sus indicadores ambientales, sanitarios y laborales. Y te quiero decir, ayer acaba de morir el trabajador número 50 de la industria salmonera estos últimos 6 años, que es un buzo. En Chiloé, en En Chiloé, por las precarias condiciones con que está operando. Y de hecho, ahí hay una situación que es inaceptable en una industria que es la segunda productora mundial, ¿ya? Y la principal abastecedora de salmón de cultivo de mercados como Estados Unidos, Japón, China, que es el hecho de que está muriendo el 2019 en promedio un trabajador al mes. Y eso está dado por este proceso de expansión en que ha entrado nuevamente la industria salmonera, cuyo objetivo es duplicar la producción de salmones, alcanzar 1.200.000 toneladas, ¿ya? Especialmente en el área de Magallanes, que es la última área prístina que queda en nuestro país para expandirse, ¿ya? En la área costera, y sobre un recurso que es clave, el recurso agua, ¿ya? Entonces la industria se está replanteando su modelo y eso también genera tensiones internas, porque hay todo un sector que obviamente rehúsa modificar ciertas prácticas, que ha significado bajar sus costos y ser competitiva, ¿ya? Pero al mismo tiempo empieza a haber otra situación, un creciente proceso de concentración económica en la industria salmonera. Hace una década habían 100 empresas produciendo salmón. Hoy día hay más o menos 20 empresas, pero de las cuales 9 ya hacen más del 60% de la producción. Pero viene otro elemento más, que es la llegada de empresas transnacionales. Y estos últimos meses, la llegada de la empresa china Yoibio, que compra una de las principales empresas salmoneras en Magallanes para iniciar un proceso de expansión y entra a competir con las empresas noruegas, que también están en un proceso de expansión o intento de expansión en la Patagonia. Intento que ha sido más o menos frenado gracias a las comunidades. Las comunidades, había un rechazo y sobre todo hay un tema que la industria salmonera, aparte de todas sus aristas sanitarias, ambientales, sociales y laborales, está trayendo un tema de conflictividad internacional, especialmente en el área de la Patagonia, porque comienza a ser un factor de conflictividad al momento de querer expandirse en la zona del Canal Beagle. Canal Beagle es un área bastante sensible. Y aguas prístinas además. Sí, pero también es una zona que comunica Atlántico con el Pacífico, en esa zona. Y es una zona que estuvo en disputa hace un año atrás, y en ese proceso de intento de expansión en la Patagonia, incentivado por los capitales noruegos, vemos que el conflicto, aparte de Chile, involucra a Argentina. En estos momentos las autoridades provinciales de Tierra del Fuego han emitido una decisión de no permitir la expansión de la industria salmonera en su zona, porque es una zona que tiene una fuerte vocación de turismo, es una zona con una altísima biodiversidad, muy diversa, especialmente mamíferos marinos, ¿ya? Pero también se desarrollan actividades pesqueras, por ejemplo, la actividad de extracción de centollas, que es muy sensible a la llegada de los centros de cultivo de salmón, que tienen algunos problemas. Lo primero, impactan directamente sobre la calidad del agua por los temas de contaminación orgánica, productos de la feca de salmón, porque los centros de cultivo utilizan altas densidades de salmón en sus balsas jaulas. Te digo, estuvieron produciendo 30 kilos de salmón por metro cúbico. Ahora se está presionando para bajarlo a 13, porque en la medida que aumenta la densidad de salmón, se hacen más vulnerables a problemas de enfermedades bacterianas, virales y parasitarias.
¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Ahí sí que sí. ¿Qué sucede con el impacto de todo esto que me estás contando en el medio ambiente, ¿no? Bueno, En el ecosistema en lo general. primero es que impacta sobre la calidad del agua, agua de mar y agua dulce, por la contaminación orgánica que son las fecas y el alimento, porque diariamente se usan pellets, 40% cae al fondo marino y se va descomponiendo y genera un proceso de anaerobiosis, es decir, para descomponer la materia prima de la feca y el alimento necesitan oxígeno, consumen el oxígeno y desaparece el oxígeno del fondo marino, ¿ya? Y el uso intensivo de químicos. La industria salmonera es una invención industrial, es decir, primero, en Chile los salmones son especies exóticas, no existen en los ecosistemas chilenos. Son especies introducidas desde el hemisferio norte con fines comerciales y son especies carnívoras. Por lo tanto, cada vez que escapan, el impacto sobre las especies nativas de peces es demoledor, porque son predadores y las especies nativas no tienen el proceso evolutivo de adaptarse a este predador que entran al medio acuático. Pero el tema es que el uso intensivo de antibióticos, ¿ya? Como una forma de evitar por esta gran densidad que se genera en situaciones de enfermedades, especialmente como el virus ISA, ¿ya? Como el tema del cáligus, que ahora tienen problemas de... el cáligus es un ectoparásito, se llama piojo de mar, que Sí, está claro. afectando a los salmones que se encuentran en altas densidades, disminuyendo su defensa, haciéndola más susceptible a enfermedades, pero también impactando sobre la calidad del salmón. Tiene una enfermedad que se llama RSS, piserrigiosis, que tiene una alta mortalidad en la fase final de engorda, para lo cual usan 500 veces más antibióticos por tonelada de salmón comparada con Noruega, lo cual es una cifra estratosférica. Estratosférica. Y respecto a los antibióticos, Juan Carlos, también hay otro tremendo tema, ¿cierto? Todo lo que vimos ahora con Nuevo Austral, que las cifras realmente no eran las que se usaban. Hay dos cosas. Uno, porque te digo, había una especie como de Far West en el sur de Chile en función de maximizar las producciones sin tomar en consideración los aspectos sanitarios y ambientales y también sociales. La legislación y también la institucionalidad ha sido bastante débil y digamos complaciente, para usar una palabra complaciente, ¿ya? Y ha permitido que la industria estas últimas 2 décadas haya producido sin tomar en cuenta regulaciones o violarlas directamente. El caso de Nova Austral es emblemático porque era Vox Populi de que las empresas no entregan la información verídica, Real, claro. uno, sobre sus estándares sanitarios, ¿ya? Y también ambientales. Y la información que le envían al Estado, porque el Estado no hace registro, sino que el Estado depende de la información que le pasen los regulados del sistema, lo cual es una cosa un poco extraña, que el Estado opera con información que viene de la industria y lo chequea solamente cuando hay situaciones de crisis. Y ahí se dieron cuenta, primero, que la información que se entrega sobre la tasa de mortalidad es falsa. Claro. Que las empresas tienen dobles contabilidades, como en las películas de mafiosos, que hay 2 contabilidades, uno para el Estado y otro interna. Bueno, esto sucede con Nova Austral. Y interesante porque Nova Austral es una empresa de capitales, ¿ya? Norteamericanos, noruegos. Claro. Y que esto no lo podrían hacer en sus países. Entonces aplican una situación de doble estándar en Chile. Y eso lo hacen las empresas noruegas, lo hacen las empresas canadienses, lo hacen las empresas japonesas, ¿ya? Es decir, el doble estándar aquí no podrían hacerlo en sus lugares de origen. Entonces, no solamente la información sanitaria de mortalidad, es la información sobre el uso de antibióticos, claro, y de químicos, sí. tampoco es verídica, ¿ya? Incluso pasó algo muy interesante. Cuando hay la denuncia y se comprueba la denuncia, y esa denuncia lo hicieron la sociedad civil a través de medios de comunicación, si no, no se hubiese sabido, aunque era Vox Populi, ¿ya? Cernapesca
lo primero que hace es contratar el hecho, mandar sus inspectores y le quitan las certificaciones de libre de antibióticos a las producciones, no solamente de Nova Austral, sino que de las otras De otras 5 empresas empresas que operaban en Magallanes, ya que se supone que Magallanes, por ser un lugar prístino, alejado, que recién está comenzando a producir salmón, no tenía los problemas que tiene, por ejemplo, Chiloé o Aysén, ¿ya? Pero resulta que se dan cuenta que la información que están trabajando no es confiable y le quitaron las certificaciones del Estado. Pero hay otra cosa y más. después la empresa reconoció que efectivamente no. Bueno, finalmente costó un poco, pero viene otra cosa más que tiene que ver con el comercio internacional. Estas empresas, en el caso de Nova Austral, estaban certificadas primero por el Aquaculture Stewardship Council, que es una certificadora internacional que está ligada a un grupo de medio ambiente que es la WWF. Inmediatamente esta certificadora se dio cuenta que toda la información que estaban usando y promoviendo como libre de antibiótico era falsa y le ha quitado la certificación, ¿ya? Lo cual es una señal muy potente. Pero Nova Austral, como parte de un grupo de empresas, 3 meses antes habían firmado un convenio con el Monterrey Bay Seafood Watch, que es una empresa certificadora de los productos pesqueros en Estados Unidos, que le dice a los consumidores cuáles puede consumir que no tengan impacto ambiental o sobre la salud. Hacía 3 meses que habían firmado ese acuerdo, dado el hecho de que Nova Austral estaba libre de antibióticos, tenía formalmente buenas prácticas, y se da cuenta que eso es mentira, y le retiran inmediatamente la certificación del Monterrey Bay, ¿ya? Ahora hay un representante del Monterrey aquí en Chile mirando y fiscalizando cómo se produce. Entonces eso también tiene un efecto para la imagen de la industria salmonera en el mercado internacional, que es un mercado extraordinariamente competitivo. Te iba a preguntar además sobre la tendencia de consumo a nivel mundial y a nivel chileno también. Bueno, la industria chilena ha ido detrás de los cambios de consumo. Y si tú lo comparas con la industria noruega, ellos van adelante y también van sugiriendo qué cambio. Ahí hay una diferencia cultural. Es decir, el empresariado salmonero chileno tiene una visión un poco decimonónica de cómo hacer negocio. Y si tú lo comparas con sus pares noruegos, estos van a años luz. ¿Qué ha sucedido? Lo primero, comienza a haber un cambio entre los consumidores, especialmente millennials, ¿ya? En Estados Unidos, que dicen no queremos consumir salmón con químicos y menos con antibióticos. Primero por el efecto hacia la salud, ¿ya? Por el tema de la resistencia bacteriana, que es un problema que la OMS está denunciando como el principal problema sanitario del siglo XXI. Entonces comienza un movimiento de consumo de peces de criadero y salmón sin antibióticos, ¿ya? Y con producciones de carácter más orgánico, ¿ya? Y la industria chilena tardó 5 años en darse cuenta que esa es la tendencia. Hasta el día de hoy no podemos obtener la información de cuánto antibiótico usa cada compañía, lo cual sería un elemento clave de transparencia hacia el consumidor. Es decir, si el consumidor no puede saber cómo se produce el salmón que va a comer, obviamente eso tiene que ver con malas prácticas. Recién ahora se están dando cuenta, están comenzando rápidamente a tratar de disminuir, pero yo te diría, hay esfuerzos de algunas compañías, pero es más marketing que realidad, porque estos son procesos que tienen que cambiar toda la estructura de negocio, ¿ya? Y la industria se ha acostumbrado a externalizar sus costos, es decir, externalizan los costos hacia el medio ambiente con la contaminación química y orgánica, con los escapes masivos de salmón. Sobre eso también, pero sí. Cierra la idea para preguntarte de eso, pero que también es importante. externalizan hacia la salud pública con los temas del uso desmedido de antibióticos y los temas de resistencia bacteriana, eso es como un ejemplo, pero también desde el punto de vista social, precarizando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de la industria del salmón, la cual señala de que en Chile es el país donde la industria internacional de producción de salmón de cultivo tiene las mayores mortalidades a nivel mundial, lejos, ¿ya? Donde se viola más la legislación laboral y ambiental por parte de esta empresa. Las jornadas son las más largas a nivel mundial en la industria del salmón, día 12 horas en los periodos de peak. Los salarios son los más bajos y con una característica, que el salario del trabajador es 30%
un costo fijo que habitualmente está cerca del salario mínimo y el resto lo tiene que hacer con producción. Por lo tanto, obliga a los trabajadores a tener que estar trabajando 10, 12 horas hasta 14 horas en los periodos de pic. Sin moverse de su lugar de trabajo. Sí, piensa que son actividades repetitivas en el caso de las plantas, donde las fileteadoras tienen que estar 10, 12 horas de pie, con 70% de humedad, en bajas temperaturas, fileteando, y donde hay casos, ponte, de enfermedades profesionales como la cistitis, por estar en esas condiciones, y ahí surge un tema que es muy interesante, porque el modelo de producción, que las trabajadoras por tener problemas de cistitis, por las bajas temperaturas, la ropa también húmeda, tienen que ir al baño repetidamente, ¿ya? Y la industria comienza a controlar las idas al baño, le fija una cantidad de minutos, le da un número, y ahí se están generando una serie de tensiones al interior de las plantas, cosas que tú no vas a ver en una planta procesadora de salmón en Noruega, en Canadá, en Escocia. Entonces, el tema de fondo es que la industria salmonera en Chile es un gigante productor y exportador y generador de divisas. Es un gigante y con ganancias de nivel internacional. El año pasado tuvieron envíos por 5.100 millones de dólares, 5.1 billón de dólares, fundamentalmente de Chiloé. Y hoy día Chiloé es una de las 3 áreas más pobres de Chile. Una recién encuesta CACEN demuestra que el 24% de la población de Chiloé está bajo la línea de pobreza. Y después de la crisis de la marea roja, el 2016, de la industria salmonera en Chiloé, han aumentado el número de campamentos, muchos de ellos trabajadores de salmón cesante, ¿ya? De 32 a 42 campamentos en la capital de la producción de salmón chileno. Entonces, hay una serie de contradicciones y la industria o los sectores más lúcidos que lo hay están tratando de modificar su modelo de negocio, hacerlo, articularlos con los estándares internacionales que le están exigiendo. Y hay otro sector que no está dispuesto a hacer eso, que discute desde los temas de las caducidades de las concesiones. Hay 1.335 concesiones salmoneras en Chile otorgadas, 500 no se usan, y no se usan, ¿sabes por qué? Para especular o porque han sido dadas como parte de la hipoteca. Y la ley dice que si tú no usas 2 periodos consecutivos, el Estado te retira la concesión y caduca. Hay algunas que, como por ejemplo Nova Austral, en el Cabo de Hornos, que quería expandirse hasta antes de la denuncia, en un santuario de la biodiversidad, en Cabo de Hornos, tenía 4 concesiones que hacían más de 5 o 6 años que no se usaban. Entonces, hay un problema que eso te demuestra la falta del Estado. El Estado no ha cumplido con su papel ordenador, regulador y de aplicar la ley. Y es por eso que la industria se ha manejado como en un Far West. Juan Carlos, hay otros 2 temas que quiero comentar contigo brevemente, esto porque me parecen de importancia, nos quedan pocos minutos, ¿no? Uno tiene que ver con el escape de los salmones. Me gustaría que nos comentaras cuál es la gravedad, ¿cierto?, del escape masivo de salmones. Vimos que la semana pasada, de nuevo, porque es algo que se repite, hubo un escape de 30.000 salmones en Camanchaca, recién habían capturado alrededor de unos 3.000, y hasta ahí llega nomás, al parecer, el tema de la captura. Varios elementos. El escape de salmones, que son especies carnívoras introducidas, tiene un efecto devastador sobre la biodiversidad marina local, porque son predadores. Pero también altera la cadena trófica, así altera todo el sistema. Piensa que la producción es un monocultivo y destruye toda la diversidad de los ecosistemas donde opera, cuando escapan. El escape de salmón no es algo accidental como nos quiere hacer creer la industria y el Estado, ¿ya? Ocurre periódicamente. Estos últimos 12 meses han habido 4 mega escapes. El primero fue de Marine Harvest, Mowi, sí, claro, que es de una transnacional noruega, 700.000 salmones, ¿ya? Recuperaron inicialmente como el 5% y después entregar información falsa de que habían llegado hasta 12 o 15%, comprando a pescadores, ¿ya? Lo cual también te demuestra un estilo de hacer negocio complicado.
Después viene el escape de una empresa transnacional alemana, Ventisquero, también en el área de Calbuco, 27.000 salmones. Y ahora último, Salmones Aysén, ¿ah? Que es una empresa chilena norteamericana con por lo menos 20.000 salmones. Tampoco hay No, mucha... ahora fueron 30.000. bueno, pues no hay seguridad, porque inicialmente eran 20.000, pero las cifras... Ya, va y hay un aumentando. problema de acceso a la información. Es importante señalar que estos últimos 10, 12 meses, en Calbuco han escapado en total 740.000 salmones al medio marino. Y el Estado le pide, para no infraccionarlo, que capture el 10% del escape. Y eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la conservación marina. Es decir, capturar 70.000 y dejar 690.000 salmones libres y tú te evitas ser sancionado, eso es una medida que claramente es burocrática, no tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, que es un deber del Estado, ¿ya? Y protege a la empresa. De todos los escapes que han habido, en últimos 4 escapes, no le ha pasado nada a la empresa. Las empresas pueden moverse, cuestionar, ir a los tribunales. El Estado no tiene las herramientas para sancionar. ¿La sanción cuál sería? La caducidad del centro de cultivo. No ha habido ninguno y yo creo que no va a haber. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el impacto tiene que ver con la comunidad local, porque ¿qué consumen los salmones escapados? Fundamentalmente pejerrey. Hay una especie locales que son endémicas, ¿ah? Puyi, del cual ya ha desaparecido, pero también una serie de otras especies que se usan en la pesca artesanal o las comunidades la usan para alimentarse, desaparecen. Y de pronto los ecosistemas en Chiloé es salmón, 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 dentro de la jaula y fuera de la jaula. Entonces el tema es que las comunidades están reaccionando, ¿ah? Porque están siendo llevadas contra la pared. Una primera señal fue el 2016 con el Mayo Chilote. 18 días en que la comunidad se tomó Chiloé por el tema del salmón, por la no regulación y porque habían vertido 9.000 toneladas de mortalidad de salmón en la agua de Chiloé, con apoyo del Estado, con apoyo de la Marina, ¿ah? Yo creo manipulando lo que el convenio de Londres, que Chile firmó, que prohíbe arrojar al medio marino basura, ¿ya? Entonces, creo que la industria está enfrentada en que la comunidad ahora se está organizando, movilizando. Ayer la comunidad de Copquecura, después de 6 años de estar luchando con su alcalde a la cabeza, logró impedir el establecimiento de 7 proyectos de centro de cultivo de salmón en Ñuble, Maule, ¿ah? Y Copquecura, que es un balneario que al centro hay una gran colonia de lobos marinos, que es como la identidad de Copquecura y que es parte de la actividad de turismo, en la cual iba a ser afectada por estos centros de cultivo. Entonces, el tema de Copquecura es un efecto que la comunidad ya no está aceptando que se le empiece a imponer. Y el Estado también se encuentra en un sándwich entre las empresas y las comunidades, ¿ah? Entonces, yo veo que el empujón que va a venir desde el mercado norteamericano para empezar a aplicar mecanismos de mercado, para empezar a regular cómo se produce acá y qué es lo que ellos van a comprar, incorpora un elemento inédito. Y nosotros decimos, bueno, vamos a usar el mismo sistema. El consumidor tiene el derecho a elegir, tomar decisiones. Para ello lo principal, tener información. Y las comunidades, nosotros le estamos entregando información, cómo se produce salmón. Y le decimos, al momento que usted tenga que elegir qué tipo de salmón va a comprar, consulte de dónde viene. Y si viene de Chile, rechácelo. Porque ambientalmente, sanitariamente, socialmente, es un salmón de alto impacto que compite de manera poco, ¿cómo te diría?, gentil. Eso se llama dumping, ¿ah? Con las producciones que se hacen en Estados Unidos, en Escocia o en Canadá. Entonces, esperamos que el Estado reaccione. Y que las grandes compañías más lúcidas también reaccionen. Y desde esa perspectiva, Juan Carlos, entonces la industria salmonera en Chile debiera tender a decrecer, debiera tender a adaptarse, debiera tender a eliminarse. Lo primero es fortalecer el rol del Estado, porque el Estado es el sheriff de este sistema. Las empresas son los regulados. Entonces, gran parte de lo que sucede acá es porque el Estado no ha ejercido su rol. Lo segundo es detener los procesos de expansión
que piensan duplicar en Magallanes, que es la última área que está quedando prístina con recursos de agua. Tercero, la industria salmonera tiene que salir de los lagos. En ninguna parte se produce con salmones del lago, de los fiordos y de los ríos, por su alto impacto ambiental, pero también para las comunidades campesinas que dependen de esos cuerpos de agua. El Estado también tiene que quitar la enorme cantidad de subsidios que le está entregando a las empresas, a pesar de tener ganancias billonarias, acceden a subsidios del Estado. Un solo ejemplo, Nova Austral ha obtenido 80 millones de dólares en los últimos 4 años por la ley Navarino, que lo exime del pago de una serie de impuestos. Y ahora que se está discutiendo, porque ha caído ¿cómo se llama? El valor de las acciones de Nova Austral, han pensado en venderla, y Nova Austral dice, uno de nuestros principales activos es subsidio que nos entrega el Estado. Digo, ¿cómo el Estado le está haciendo un negocio a una empresa privada? Entonces, lo que falta ahí es información pública, transparencia y participación de las comunidades locales afectadas, de los ciudadanos y consumidores. Juan Carlos Cárdenas, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias por esta oportunidad. Que te vaya muy bien. Hay miles de temas más para hablar. Hay muchos temas, podríamos hablar muchísimo rato más. Por poner el tema a la vista de los lectores. Gracias a ti por venir. Gracias. Y ustedes pueden continuar informándose a través de emol.com.